Bueno, vamos a trabajar hoy el pasaje de números decimales periódicos a fracción. Vamos a refrescar un poquito el concepto de decimal periódico. Un decimal periódico es un número cuyas cifras decimales se repiten hasta el infinito. Esa cifra decimal puede ser una, de un dígito, de dos dígitos, de tres dígitos. No importa la cantidad de dígitos, sino lo importante que para que sea periódico es que esa o esas cifras decimales se repitan de igual manera hasta el infinito. Es como pensar en un patrón. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 3,4 periódico, el periódico se puede indicar con una rayita o con un arquito. Esto es un número periódico cuya parte decimal, que es el número 4, se repite hasta el infinito, es decir, 3,4444 hasta el infinito. Otro número periódico, por ejemplo, 12,25 periódico. Esto significa que este periodo tiene dos dígitos, dos cifras, y se repiten hasta el infinito, o sea, 25, 25, 25, 25, 25 hasta el infinito. Sus dos cifras decimales son periódicas. Por ejemplo, 5,342 con la cantidad de cifras también periódicas. Esta tiene tres cifras y las tres cifras decimales son periódicas. Esto significa que los decimales van a ser 342, 342, 342 hasta el infinito. Veamos ahora, les voy a dar ejemplos de los mixtos y después vamos a ver cuál es la diferencia. Por ejemplo, voy a poner uno parecido a ese, ¿no? En vez de 3,4, 3,14 con el 4 periódico. Voy a poner uno parecido a ese, por ejemplo, 12,251 con el 51 periódico y 5, como ese, 342 y le voy a agregar un 7 y le vamos a poner el 27 periódico. Bien, veamos que una de las diferencias entre los periódicos puros y los periódicos mixtos es que en el caso de los puros, todas las cifras decimales son periódicas, es decir, 4, 25 y 342 son las cifras decimales. ¿Y el periodo cuál es? 4, 25 y 342. Coinciden las cifras decimales con las cifras periódicas. En cambio acá, las cifras decimales de este número es 14, o sea, su cifra decimal es 14. Pero el periodo es solo 4. Acá las cifras decimales son 251, pero el periodo es 51. Acá las cifras decimales son 3427, pero el periodo es 27. Quiere decir que un periódico mixto es un número cuyas cifras decimales no coinciden con las cifras periódicas. Es decir, digamos, en conclusión tenemos cifras decimales periódicas como el 4 y cifras decimales no periódicas como el 1. En este caso son cifras decimales periódicas, 51, y cifras decimales no periódicas como el 2. Y acá cifras decimales periódicas como el 27 y cifras decimales no periódicas como el 34. Entonces, los decimales son puros y mixtos, y tiene que ver con esas cifras decimales. Muy bien. Vamos a ir directamente a la regla de números periódicos. Podríamos hacer la demostración, podemos hacer la demostración de cómo llegamos a esa regla, pero eso lo vamos a hacer en otro video. Lo que vamos a hacer ahora es directamente la regla de números periódicos, es decir, hay una regla general donde se trabaja con el numerador y el denominador de esa fracción y que es una regla que se aplica a todos los números periódicos. Muy bien, vamos entonces a trabajar primero con los numeradores.
Los numeradores, lo vamos a hacer de todas las fracciones, los numeradores, para poder trabajar una fracción tenemos que trabajar el numerador y el denominador de cada uno de esos números decimales. Muy bien. Para poder trabajar el numerador se escribe todo el número sin coma, tal como pasamos los números decimales comunes, digamos, sin periodos, finitos, digamos. Entonces, acá pondríamos todo el número sin la coma, o sea, tapo la coma, me queda 34. A ese número le restamos todo el número, digamos, que no tenga periodo. Es decir, para poder poner yo este numerito acá, yo debo tapar el numerito que tenga arquito, o sea, que tenga periodo. Entonces, si yo tapo el periodo, me queda 3. Entonces, a ese número le resto 3. Vamos a este. Primero tapo la coma. Si tapo la coma, me queda 1225. Ese es el primer número que va acá. 1225. Menos se le resta el número que queda tapando el periodo. Como el periodo es 25, lo tapo al periodo y queda 12. Entonces vamos viendo también qué conclusión podemos ir sacando, ¿no? Acá, en este número, si tapo la coma, me queda 5342, es el número que va al principio, menos, y se le resta, lo que tapo es siempre lo que tiene el periodo. Entonces, si yo tapo el periodo, me queda menos 5. Ustedes verán ahora qué pasa, cuál es la diferencia con los mixtos. Vamos a trabajar ahora entonces el numerador de los mixtos. Entonces, si tapamos la coma, el número que queda es 314 y es el número que va aquí. Pero fíjense que cuando ahora tenemos que restar tapando el que tiene el periodo, solamente voy a tapar el número 4. Entonces, ¿qué número queda? Siempre sin coma, siempre sin la coma. ¿Qué número queda si yo tapo el periodo? 31. Entonces, ese es el número que voy a restar. Acá tapo primero la coma, me queda 12.251. Y le tengo que restar entonces ahora ese número que tiene estos dos, ¿no es cierto? Ese número que tiene el periodo, que es el 51. Yo lo tapo y por supuesto sin la coma. O sea que el número que queda acá es 122. El que tengo que restar es 122. Acá el número tapando la coma, bueno, es un número un poco alto, 53.427, y le resto tapando el periodo, me quedaría, y tapando la coma, me queda 534. Ese es el número que tengo que restar. 534. ¿Estamos? Muy bien. Para poder comparar estos numeradores, lo que vemos es que en el periódico puro, justamente lo que resto, fíjense que resto 3, 12 y 5. 3, 12 y 5. Claro, resto la parte entera. ¿Por qué? Porque al ser puro, significa que todas las cifras que están después de la coma, que son las decimales, tienen periodo. Por eso es puro, porque todas tienen periodo. Entonces, en el momento que tengo que tapar en el periódico puro, siempre voy a tapar todas las decimales, por lo tanto, me quedan solamente la parte entera. En cambio, acá no. Acá hay que tapar el periodo y pueden quedar, dos cifras, acá quedaron dos cifras, acá una. Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Ahora vamos a trabajar el denominador de todos estos números. Y como nosotros hemos trabajado en los decimales finitos o exactos, siempre sabemos que el denominador son potencias de 10, es decir, 10, 100, 1000, son potencias de 10, cuya potencia justamente tiene que ver con la cantidad de cifras decimales. Pero en este caso, no. En este caso, vamos a trabajar con la combinación de dos
dígitos, que son 9 y ceros. 9 y 0. Acá en todos los denominadores van a aparecer 9 y 0. El 9 lo voy a anotar, digamos, con un color y el 0 con otro color. El 9 tiene que ver con la cantidad de cifras periódicas que aparecen en el decimal. O sea, si aparece una cifra periódica, quiere decir que en el denominador vamos a encontrar un 9. Si aparecen dos cifras periódicas, entonces en el denominador aparecen 2 9 y se transforman en un 99. Si son tres cifras periódicas, aparecen 3 9. Entonces, en el denominador aparecen la cantidad de 9, tantos como cifras periódicas tenga el número. Y ustedes me van a decir, ¿y los ceros? Bueno, ahora justamente vamos a ir al mixto. En el mixto es lo mismo. Primero empezamos con los 9 y aparecen tantos 9 como cifras periódicas. Acá 1, acá 2 y acá también 2. Porque son 2 9 por las dos cifras periódicas, 2 9 por las dos cifras periódicas, un 9 por la cifra periódica. Pero ¿qué pasa? Acá hay cifras no periódicas. A esas cifras no periódicas le asignamos en el denominador un 0 por cada cifra no periódica que existan en el número. Entonces, acá hay una cifra decimal no periódica, siempre de las cifras decimales. El denominador tiene que ver con las cifras decimales, no con las cifras enteras. Entonces, acá aparece, como hay una cifra decimal, entonces ponemos un 0. Acá hay una cifra decimal no periódica, estamos hablando, un 0. Y acá hay dos cifras decimales no periódicas, por lo tanto ponemos 2 ceros. Entonces, ¿qué pasa en las puras? Nunca va a haber ceros. Nunca va a haber ceros porque justamente por ser periódico puro, no hay cifras no periódicas. Todas son periódicas. Por lo tanto, en el puro no van a aparecer ceros y van a aparecer solo cifras 9, ¿no? 9, 99, 900, y así hasta contar la cantidad de cifras periódicas. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer después, vamos a escribir los resultados, pero lo que vamos a escribir es entonces la regla de números periódicos, ¿no? Entonces, para el numerador se escribe todo el número sin coma, todo el número sin coma, y se le resta el número sin coma y sin periodo. ¿Estamos? Se le tapa el periodo y ese es el número que se le resta. Y abajo vamos a escribir tantos 9, vamos a escribir así, tantos 9 como cifras decimales. Solo cifras decimales, chicos, esto es muy importante, Miren, cifras decimales, para el denominador, la parte entera no cuenta. Tantos 9 como cifras decimales periódicas, y tantos ceros, pongo asterisco, como cifras como cifras decimales, voy a poner asterisco, no periódicas. Entonces, arriba queda el numerador conformado por una resta y abajo quedan 9 y ceros de acuerdo a las cifras decimales periódicas y no periódicas. Lo que nos restaría es escribir justamente la fracción, porque nosotros queremos pasar esto a fracción. 34 menos 3, 31 novenos. Si esta fracción
se puede reducir, la reducimos. Si es irreducible, la dejamos como está. 1225 menos 12, 1213 sobre 99. Bueno, y así con todas, ¿eh? Cada una vamos a hacer la resta. Para que no se haga tan largo, lo que yo les quiero mostrar es que si ustedes, para comprobar que esto está bien, hacemos con la calculadora 31 dividido 9, cuando hacemos con la calculadora 31 dividido 9, efectuamos la división, digamos, el resultado en notación decimal nos va a quedar en la calculadora un 3,44444 y posiblemente, en este caso no, la calculadora redondea ese último número decimal, porque no se puede quedar, digamos, bucleando con la división. Pero bueno, digamos, para una confirmación, 31 dividido 9, con que nos muestre el 3,4444, los primeros decimales, ya comprobamos que el número es periódico. Si efectuamos esta división y hacemos 1213 dividido 99, la calculadora nos va a devolver 12,25252525. No le den importancia a ese último número que aparece en el visor, porque eso lo hace, digamos, lo muestra para redondear el número. Pero lo comprobamos con las primeras, digamos, cifras decimales. Bien, vamos, qué sé yo, a probar por ejemplo, 314 menos 31 sobre 90. Entonces acá tendríamos un 273. Entonces, está bien, ¿no? No, perdón, 283. Entonces, cuando efectuamos la división 283 dividido 90, la calculadora nos devuelve 3,144444. Eso es para comprobar que, digamos, hayamos pasado correctamente el número en notación decimal a su fracción correspondiente.